Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y estamos saliendo en directo desde Miami para todo el mundo. Hoy se ha cumplido el día 42 de la guerra en Ucrania, una guerra que Rusia va perdiendo. Pero antes, hoy estuvo Obama de visita en la Casa Blanca. Habló él y habló Biden, hablaron ambos de los seguros médicos. Obama está muy orgulloso del Obamacare, que considera parte de su legado. Cuando terminaron de hablar, todos los contertulios se reunieron alrededor de Obama y el pobre presidente Biden parecía perdido, desorientado. Nadie quería hablar con él. Bueno, por lo visto, Obama ejerce un cierto poder hipnótico del que el señor Biden carece. Biden, que este año en noviembre cumplirá 80 años, se equivocó leyendo su discurso, como era previsible, claro, nada sorprendente. The American Rescue Plan subsidizes that are lowering premiums, subsidies lowering premiums, and extending coverage. And I got a little practice when you gave me that other act, when we were president. You were president, I was with you. Mientras el expresidente Obama hablaba, Biden sacó algo de sus bolsillos, quizá un caramelito o un chocolate, y se permitió el furtivo placer de saborearlo. To fix a glitch in the regulations that will lower premiums for nearly 1 million people who need it and allow 200,000 more uninsured Americans to get access to coverage. I'm a private citizen now. El abuelito Biden saboreando sus caramelos. ¡Qué personaje! Obama se permitió gastarle una broma al actual presidente Biden, lo llamó vicepresidente, pero no fue un despiste, ¿no? Fue una broma deliberada. Thank you. Vice President Biden, Vice President. That was a joke. That was all set up. My president, Joe Biden. Vice President Harris. Obama ha sido siempre un virtuoso de la oratoria, no puede decirse lo mismo del señor Biden. Ahora vamos a las noticias serias, que generalmente son las malas noticias serias, ¿no? En el Congreso, el secretario de Defensa, el esforzado señor Lloyd Austin, se trenzó en una escaramuza retórica con el joven congresista republicano por la Florida, Matt Gaetz, de menos de 39 años, va a cumplir 40 prontito. Matt Gaetz se permitió cuestionar los cálculos, los vaticinios que hizo el Pentágono respecto de la guerra en Ucrania. Y le dijo al secretario de Defensa que todos esos cálculos y esos vaticinios fueron desmentidos por la realidad y que Rusia no conquistó Ucrania como el Pentágono dijo que iba a ocurrir. Again, this is the most capable, the most combat credible force in the world. It has been, and it will be so going forward. Not if we continue down this path. Not if we embrace socialism. The fact that you're embarrassed by your country. By no. I'm embarrassed by your leadership. I am not embarraed for my country. I wish we were not losing to China. I wish we were. You know what? That is so disgraceful that you would sit here and conflate your failures with the failures of the uniformed service members. You guys said that Russia would overrun Ukraine in 36 days. You said that the Taliban would be kept at bay for months. You totally blew those calls. And maybe we would be better at them if the National Defense University actually worked a little more on strategy and a little less on wokeism.
Matt Gaetz, ténganlo en cuenta, ténganlo en el radar. No ha cumplido todavía 40 años y es ya un mini Trump. Desde luego quiere ser presidente de este país. Está afiebrado por esos delirios. Casi todos los políticos sueñan con eso y él no es ajeno a esas fiebres, ¿no? Boris Johnson, que en su día era periodista, era columnista de prensa, después entró en política, fue alcalde de Londres y es ahora un gran primer ministro británico, se refirió a las escabrosas, obscenas imágenes que hemos presenciado de la masacre que los rusos han perpetrado en el pueblito de Bucha, al norte de Kiev. The atrocities committed by Russian troops in Bucha, Irpin, and elsewhere in Ukraine have horrified the world. Civilians massacred, shot dead with their hands tied, women raped in front of their young children, bodies crudely burned, dumped in mass graves, or just left lying in the street. The reports are so shocking and so sickening, it's no wonder your government is seeking to hide them from you. Boris se refirió también al pueblo ruso, que por supuesto no está bien informado. La televisión, la prensa oficial rusas están amordazadas por la dictadura de Putin. Y le dijo al pueblo ruso que los soldados de ese país fueron engañados. A esos soldados les dijeron que iban a realizar entrenamientos, ensayos. No les dijeron la verdad, que iban a la guerra. Por eso Boris se refirió a las madres rusas y les dijo que Putin las había traicionado enviando a sus hijos a una guerra estúpida y sin sentido. Your president knows that if you could see what was happening, you would not support his war. He knows that these crimes betray the trust of every Russian mother who proudly waves goodbye to her son as he heads off to join the military. And he knows that they are a stain on the honor of Russia itself. A stain that will only grow larger and more indelible every day as this war continues. En Naciones Unidas, que es un gigantesco elefante maniatado en Nueva York, que como está amarrado no puede hacer gran cosa, hubo discursos de severa condena en el día 42 de la masacre, de la escabechina, del baño de sangre en Ucrania. Mientras esperamos, les recordamos que la guerra en Ucrania lleva 42 días. Este Consejo de Seguridad de la ONU va a debatir sobre la masacre en la ciudad de Bucha, al norte de Kiev, la capital ucraniana, donde se le acusa a las fuerzas rusas de haber cometido estos asesinatos. Estamos hablando de más de 400 civiles que fueron asesinados en esta ciudad, maniatados, donde presentan signos de clara tortura. Pero el embajador ruso en Naciones Unidas, en Nueva York, que es un batracio, un obeso batracio de lengua viperina, insidiosa, dijo que Ucrania era un país gobernado por nazis. Mentira, es un país gobernado por un judío que fue elegido por el pueblo, que los muertos no eran muertos, sino actores aficionados que estaban fingiendo ser muertos, y que en realidad los ucranianos habían huido por millares a Rusia, donde se sienten muy contentos. В общей же сложности с начала специальной военной операции в России эвакуировано уже свыше 620 тысяч человек. Из них более 122 тысяч детей. И речь не идет о каком-либо принуждении или похищении, как это любят представлять наши западные партнеры. О добровольном решении этих людей свидетельствует множество видеороликов, доступных в социальных сетях. Esperemos que este batracio, este obeso batracio, sea devuelto pronto al fango de Moscú. Televisión Española recogió la versión escandalosamente farisea, propalada por Moscú, según la cual lo que hemos visto, los horrores en Irpin y en Bucha, todo eso
es un montaje, una fabricación del gobierno ucraniano de Zelensky. Civiles de Bucha fueron asesinados el pasado día 2 por nazis ucranianos. Es la información que da un corresponsal de un diario de Moscú que acompaña a las tropas rusas en Ucrania. Y un contenido similar se repite en distintas informaciones y comentarios de la prensa escrita rusa. Lo ocurrido se presenta como un gran montaje. Y se advierte, las invenciones tienen como objetivo iniciar un genocidio contra el pueblo ruso, convertir a Rusia en un paria, acusándola de crímenes de guerra, afirma un entrevistado. El régimen ucraniano tiene carta blanca para cualquier crimen atroz. Es decir, que el malévolo, el infame dictador ruso Putin hace creer a sus compatriotas que Ucrania, con la complicidad del mundo libre, quiere provocar un genocidio, un holocausto en Rusia. Y los términos suben aún más el dramatismo. Occidente está preparando un holocausto del pueblo ruso, se llega a escribir. Las tropas rusas se retiraron de Bucha el 30 de marzo, indican, y se afirma que en un vídeo de la Policía Nacional de Ucrania, al entrar en la ciudad, no se observan cuerpos tirados en las calles. Fue el día 2 de abril cuando un mando del batallón Azov, ultranacionalistas, los nazis, autorizó disparar contra los que no se identificaran como leales a las fuerzas ucranianas. Pero la prensa libre, numerosos reporteros, ha recorrido Irpin, ha recorrido Bucha y ha constatado con sus propios ojos que no son actores fingiendo estar muertos, que son muertos de verdad, cadáveres más o menos descompuestos, putrefactos, que llevan días y hasta semanas arrojados allí en las calles de Irpin y de Bucha. Las fotos satelitales que diarios como El País y el New York Times han exhibido son absolutamente irrefutables en ese sentido. Estas fotos de principios de abril cotejadas con mediados de marzo. Los cadáveres estaban allí y siguen estando allí exactamente en los mismos lugares, ¿verdad? Tantos días después. Los rusos hicieron una primera tentativa de ocupación en Bucha, fue abortada, los ucranianos destruyeron numerosos tanques rusos, pero al segundo intento los rusos en efecto ocuparon esa población y una vez que la ocuparon, la masacraron. Los soldaditos rusos se emborrachaban y alcoholizados, ebrios, se dedicaban a matar a cuanto civil se movía por Bucha de día o de noche, fuese anciano, mujer o niño. Los cadáveres en las calles de Bucha, a unos 25 kilómetros de Kiev, son la muestra de una masacre mayor denunciada por el gobierno ucraniano. Rusia responde que solo es una escenificación posterior a su abandono de la localidad, algo que contradicen las imágenes de satélite de la agencia Maxar grabadas hace semanas que muestran cadáveres en las calles mientras la ciudad estaba ocupada por el ejército ruso. Pero hay buenas noticias y una de ellas es que hay más de 20.000 combatientes de Estados Unidos, de Canadá, de Reino Unido, de otros países de Europa en la Legión extranjera de Ucrania. Y ellos están dispuestos a dar la vida por la causa de la libertad en Ucrania, como este. My message to the Ukrainian people is I have never personally seen stronger and more warrior-like people anywhere in the world throughout my time. You are brave, you are courageous, and you are warriors. This is your country. Do not be scared to defend it. Keep your heads down, and we will do as best we can to get rid of these Russians. I am European. You are European. If we don't stop them now, in which country will we stop them? Who is next? Admirables estos bravos guerreros, ¿eh? Otros testimonios de combatientes de la Legión extranjera en Ucrania. The Ukrainian people are the toughest people I have ever met, and they inspire me and my men to fight for them. We will take back this ground that the Russian pigs think is theirs. The world stands with Ukraine. We're showing that now.
Russian pigs keep coming, we will keep killing you. And people of Ukraine, we are all with you. We're here to support. Ahora, ¿se imaginan lo que ha sido vivir en Ucrania en un complejo residencial de 20 pisos estos 42 días de guerra, con los rusos disparando misiles crucero, misiles balísticos que recorren 80, 100 kilómetros, mientras los ucranianos solo tenían misiles que se disparan desde el hombro que recorren 4 o 5 kilómetros? Por cierto, ahora Ucrania va a empezar a recibir por fin los misiles S-300 de fabricación soviética, que los tienen los polacos, los checos, los rumanos, los eslovacos. Con esos misiles de largo alcance, Ucrania podría disputar la superioridad en su propio cielo, en su propio espacio aéreo. Va a recibir también tanques T-72 de los países que he mencionado, Polonia, República Checa, Rumanía, Eslovaquia. Pero fíjense cómo es el disparo de los misiles cruceros rusos de noche. Salen uno tras otro, tras otro. Se calcula que Rusia ha disparado más de 1.500 de esos misiles en estos 42 días de guerra. 1.500. Cada uno de esos misiles cuesta $1,5 millones. En cambio, los ucranianos, con unos misiles relativamente austeros, los Javelin y los Stinger, que se disparan desde el hombro, que no son tan costosos, han logrado destruir un montón de tanques rusos y han derribado helicópteros rusos, como en este caso, cuyo derribo es celebrado con comprensible júbilo por los héroes ucranianos. Esos misiles pequeñitos, Javelin y Stinger, han resultado de una extraordinaria eficacia. Ahora se afirma que Rusia ha renunciado a su pretensión de ocupar toda Ucrania y solo se resignaría a ocupar el Donbass, o sea, la región al oriente de la ciudad de Dnipro, la cuarta más poblada de Ucrania. Van a tratar de ocupar y sojuzgar Dnipro y todo lo que está al oriente, al este de Dnipro, el Donetsk, y Luhansk y Mariupol, una región en la que van a concentrar su poderío militar los pérfidos invasores rusos que en la región del Donbass, por ejemplo en el Donetsk, tienen aliados, cómplices entre los separatistas, que por supuesto están pagados por Putin. Воинского долга. Этими качествами обладают военнослужащие ДНР, которые изо дня в день сражаются за мир на передовых рубежах Донбасса. Глава государства Денис Пушилин наградил высшими государственными наградами лучших из лучших. Награжден знаком отличия Георгиевский крест второй степени. Командующий гвардии старший лейтенант Воробьев. Esos adiposos criminales de guerra prorrusos algún día serán enjaulados como corresponde. Una pausa y regresamos enseguida. Bueno, los reporteros del Washington Post y del New York Times, entre otros grandes periódicos del mundo libre, están haciendo un trabajo realmente descollante en Ucrania. Por ejemplo, el Washington Post llegó a una granjita en una villa, un pueblito al norte, bien al norte de Kiev. El pueblito se llama Chernigov, 140, 150 kilómetros al norte de Kiev, muy cerca de la frontera con Bielorrusia. Por lo tanto,
una zona quemante de guerra, ¿no? Ahí estuvieron hasta hace muy poquito los rusos, destruyéndolo todo. Y el Washington Post recoge el testimonio de esa familia aterrada. El padre Igor, la madre Yulia, padres ambos de 3 hijos, una pequeña granjita con un perro y unas gallinas, y fueron, por supuesto, torturados por los ocupantes rusos, que en más de una ocasión pareció que iban a asesinar al padre de la familia, a Igor. У нас 3 детей, и мы с женой. У нас хороший укрепленный погреб. Вот, почему они считали, что я военный, потому что тут стратегически все сделано нормально. Они не верят, да, что я, да, что я муж, что-то дала. что я наводчик, ну, корректировщик или наводчик, как это правильно говорить. Ну, стандартная процедура по ребрам, по прикладам, все это, ну, как, вот. Они говорили, что я военнообязанный и тут скрываюсь. Вот, руки ставили, отрубывали, ну, чтобы это говорить, где, что, и как это, ложи руку, брали топор, рубали, ну, так, ну, почти что по пальцам, образно говоря. Вот, давали гранату, и, говорит, залазь в погреб к детям. Срывали кольцо и залазь в погреб, ну, это. Меня 4 раза выводили расстреливать. Qué salvajes, qué sádicos los soldados rusos, ¿no? Y hacían todo eso delante de la familia. Наш инвалид, вот инвалид, он расскажет, который вылез с погреба нас защищать, чтобы нас не расстреляли. Ну, они там здесь папу вывели, они уже начали так манипулировать, уже, ну, ему начали говорить, или ты сейчас нам рассказываешь, с кем ты работаешь, или мы тебя сейчас, говорит, тут и пристрелим. И говорит, и жена твоя вдовой останется, а дети будут без отца. Этот ясно вылез и такой говорю, что папу говорю, не трогайте, потому что, ну, как бы, папа для меня все, то есть. 3 hijos, uno discapacitado, una granjita en Chernigov, pero no se quebraron, no se rindieron y no los mataron, prevalecieron. El bien triunfó sobre el mal. Це дуже важко. Я розумію. Передаем информацию. Ну, так они же типа расстреляли. Мне сказали, что я вдова, уже ты следующая. Что я уже настраивала себя, что я уже выхожу на огород следующая, что меня будут расстреливать. Россияне не верили, что я, его жена, и их думали, ну, проститутка, я не знаю хто. І він каже, умеешь робить минет? Слава Богу, не трогали. Я сделала, что у меня поехала просто крыша. Дуже важко. Larga vida a Yulia, a Igor y a sus 3 hijos y a sus animales. Ahora, yo puedo entender que un ruso promedio que ve la televisión oficial rusa en su país crea las mentiras de Putin y su séquito de adulones. Lo que no puedo entender es que un ruso que vive, por ejemplo, aquí en Miami, que hay muchos rusos, ¿no? En Sunny Isles principalmente, en Miami Beach, en Coral Gables, rusos que están bien informados, que saben cuál es la verdad, que ven la barbarie, la destrucción, el vandalismo que los soldados de su país están perpetrando en un país libre e independiente, entre gente inocente, civiles asesinados, despanzurrados en las calles. Yo no puedo creer que los rusos de Miami sigan defendiendo al tirano, criminal, genocida de Putin. No lo puedo entender. Porque tienen toda la información, tienen una montaña de evidencias de lo que el dictador ruso está haciendo. Y lo siguen defendiendo. Hay que tener la sangre muy fría para defender a Putin viviendo en Miami. Dicho eso, el presidente ucraniano Zelensky, que se ha convertido en un Churchill, que ha dado la talla, que está a la altura de la cita con la historia, le pidió a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, donde Rusia tiene un asiento, una banca, que haga algo, por favor. ¿Cómo es posible que si Rusia veta cualquier resolución contra ella por la guerra en Ucrania,
Entonces Naciones Unidas es, como dije antes, un gran elefante amarrado, que no puede hacer nada. Зараз ми потребуємо рішень від Ради безпеки для миру в Україні. І якщо ви не знаєте, як ухвалити це рішення, то ви можете зробити дві речі. Або усунути Росію як агресора і джерело війни від блокування рішень щодо її ж агресії, її ж війни. І тоді зробити все, що може встановити мир. Або покажіть, як можна переформатуватись і працювати реально заради миру. Lamentablemente Naciones Unidas no le va a hacer caso, los rusos y los chinos van a seguir sentaditos ahí en el Consejo de Seguridad. Son dos países que no creen en la democracia, ni en la libertad, ni en los derechos humanos, ni en la paz mundial. Eso era tomadura de pelo, ¿no? Naciones Unidas no sirve para nada. Y Zelensky tiene que aceptarlo. Y la buena noticia es que el mundo libre ha espabilado un poquito ya, 42 días después de que comenzara la guerra, y ya le van a dar a Zelensky los misiles S-300 de largo alcance, le van a dar los tanques T-72, bueno, ya va mejorando la calidad del armamento que Zelensky va a recibir, porque él denunció hoy a Naciones Unidas, pero nadie lo escucha, que los rusos lo que están haciendo es la política de la tierra arrasada, es decir, han comprendido que no pueden sojuzgar, colonizar a Ucrania, porque los ucranianos son demasiado valientes y no están dispuestos a ser vasallos, lacayos de Putin. Entonces lo que van a hacer los rusos es, antes de irse, destruirlo todo y matar a cuanta gente puedan matar. They are deliberately creating conditions in the temporarily occupied territories so that as many civilians as possible are killed there. I propose to convene a global conference, and we can do it here in peaceful Kyiv in order to determine how we are going to reform the world security system, how we will rely, how do we establish guarantee of recognition of borders and integrity of states and countries, how we will assert the rule of international law. ABC News, que también está haciendo un gran trabajo con reporteros de tierra en Ucrania, reporta que los ucranianos siguen expulsando a los rusos, a los invasores, hacia el norte y hacia el este. Y los ucranianos siguen recuperando, por tanto, pueblos y aldeas donde los rusos han dejado un baño de sangre. Ukrainian President Volodymyr Zelensky addressing the UN Security Council in the wake of the atrocities in Bucha. As Ukrainian forces retake ground in Ukraine, this town, just miles northwest of Kyiv, is revealing a glimpse of what will define this war. Because along with the devastation and the countless signs of Russian defeat, the bodies of civilians are being discovered, apparently executed in the streets. This victim, a grocery bag just feet from where they fell, and this man appearing to be out for a ride on his bicycle. Seemingly random acts of cruelty, hard to comprehend. Authorities say more than 300 victims have been recovered so far. Han matado los rusos a centenares de civiles en Irpin y en Bucha. Y en otros pueblos de Ucrania, por supuesto, ya lo iremos viendo más adelante, ¿no? Estos civiles salían a las calles pensando que los rusos solo iban a disparar a militares, ¿no? Y ese error de cálculo les costó la vida. Un ucraniano que sobrevivió en Bucha revela que los rusos preguntaban ¿qué edad tienes? Si el que respondía decía menos de 50, lo mataban en el acto. Él salvó la vida porque tenía un poquito más de 50, pero tuvo que enterrar a 3 de sus amigos. We meet Nikolaya alongside his neighbors, finally getting help. He takes us to graves behind his building, where he says he buried 3 of his friends, killed by the Russians. They were looking for anyone under 50, he says. I ask how old he is. He says 53. He says they lived underground while Russian troops occupied their homes. These are tears of relief, I say. Yes, he replies. ABC News reporta también lo que yo había mencionado esta semana, y es que los soldados rusos estaban desesperados, primero que nada, y antes de matar, por encontrar vodka y por encontrar comida. Estaban sedientos y hambrientos. Una vez que se emborrachaban y comían rapiñando las casas que invadían, entonces salían a matar cualquier cosa que se moviera, ¿no?
Some bodies found in mass graves, but others that suggest more than the actions of out-of-control soldiers, the targeted assassinations of Russia's opponents. And more proof. The New York Times analysing this satellite picture dated March 19, when the Russians were in control of the city. The image showing bodies on the street. Zelensky travelling to the area on Monday. This woman thanking him for, quote, staying with his people. The pain of this town all over the Ukrainian leader's face. These are war crimes and will be recognised by the world as genocide. Una pausa y al volver todo lo último de la guerra en el corazón de Europa. Ahora que el mundo está en guerra, hay corresponsales, hay reporteros que van hasta Kiev, hasta Irpin, hasta Bucha. Estos son los que verdaderamente se juegan la vida, ¿no? Otros más prudentes se quedan en Polonia. O entran a Ucrania, pero van hasta Leópolis, no más allá, ¿no? Yo, por supuesto, no llego ni a Varsovia, ¿eh? Este reportero de El País, jugándose la vida, recoge un desgarrador testimonio de una ucraniana que relata cómo le volaron la cabeza a su esposo los intrusos, los invasores rusos. ¿Qué hace Rusia en Ucrania? ¿Por qué Rusia tiene que invadir Ucrania? ¿Por qué Rusia pretende que Ucrania sea su colonia? Ucrania es una república independiente. El argumento ruso de que en algún momento de nuestra historia, hace siglos, Ucrania fue parte de nuestro territorio imperial. Bueno, si vamos a rehacer el mundo según la frontera de hace 3 siglos, entonces el mundo se vuelve loco y estaría de cabeza. Проходит 5 дней, 10, уже 13 дней. Я его ищу. Я прихожу, а эта женщина говорит: Тань, иди посмотри, может в подвале там 2 трупа лежит. Может твой муж там. Ой, ребят, прихожу, я узнала его по кроссовкам, по штанам. И он, бедненький, лежал, уписанный. И, короче, лицо изуродованное. Но он уже холодный был. И его развернули трошки так, умятина такая. Ну, короче, у моего соседа фотография его есть. Es un crimen, es una atrocidad lo que están haciendo los rusos. Y a mí me indigna que los rusos que viven en el mundo libre, que se informan con la verdad, sigan apoyando a Putin. Es una indecencia apoyar a Putin viviendo aquí en Miami, por ejemplo, ¿no? En la calle de los tanques, donde quedaron un montón de tanques rusos incinerados y averiados, se libró una feroz batalla. Ucrania prevaleció. En la calle de los tanques, Víctor se ha quedado casi solo. Él vive en una de las pocas casas que se han salvado de lo que tuvo que ser aquí una feroz batalla. Cuando los rusos se fueron, nos dice, salió del sótano de su casa y encontró 3 cadáveres. Uno estaba allí, en la calle, otra mujer en la escuela de enfrente y otro hombre en un patio. Todos tenían heridas de bala en la cabeza. Los rusos disparaban en las calles y en las casas, aseguran los vecinos. Svetlana llora amargamente y nos cuenta que un convoy de soldados pasó por delante de la guardería en la que ella cuidaba de una veintena de niños. Los soldados dispararon varias veces. Ella puso a salvo a los niños bajándolos al refugio. Estaban aterrorizados. Qué horror, ¿no? Queda claro que los que han salvado la vida en ese pueblito de Bucha, como en Irpin, son los que no se asomaban a la calle tan siquiera. Los que estaban escondidos en sótanos y fueron extraordinariamente cautelosos, ¿no? Los vecinos de esa localidad confirman que detenían a los varones jóvenes, ¿eh? Y que a menudo los sometían a torturas eléctricas. Otros vecinos aseguran que los soldados rusos iban a las casas y detenían a los varones para buscar información. Me rompieron 3 costillas, dice este hombre, y nos cuenta que también le golpearon y le torturaron con descargas eléctricas. Se ha conocido el lugar en el que los soldados llevaban a cabo este tipo de prácticas, los bajos de una residencia de vacaciones escolares. Y este lugar, al parecer, estaba siendo utilizado, dicen las autoridades ucranianas, como centro de torturas por los soldados rusos. Aquí traían a los detenidos, los interrogaban. Estamos viendo todavía aquí los restos de sangre, 2 gorras también. Aquí han encontrado esta mañana 5 cadáveres. Una abuelita ucraniana que ha sobrevivido cuenta que el peor terror era experimentado por las noches, porque los rusos, dice ella, salían
de sus escondrijos como cucarachas. У нас ще було страшно. Страшно було кожен день. Було страшно і зранку, і вночі. Вночі, тому що билися між собою. І танковий бій тут був між собою, було страшно. Було страшно, коли літаки йшли на Київ. Якраз це у нас якраз проходили над нами, і це відчутно. Чути було. Далі кожен день, 2,5 дні були жахливими, тому що вони йшли, як, вибачте, таргани. Їх відбивали, а вони знову йшли. Чому? Було страшно виходить. Como cucarachas, en efecto, han sido aplastados los rusos en esas poblaciones. Y espero que sigan siendo aplastados los invasores en Ucrania. La televisión alemana, al mismo tiempo que Alemania le sigue comprando gas a Rusia, ¿no es cierto? Alemania e Italia, sobre todo. 850 millones de dólares cada día a los rusos. Les financian la guerra. Bueno, la televisión alemana confirma que Bucha es un pueblito reducido a escombros. ¿Quién puede seguir viviendo allí? Básicamente he visto una ciudad que ha sido destruida antes de ser siquiera terminada. Es un suburbio joven de Kiev, lleno de nuevos apartamentos de gran altura. La mayoría se ha quedado sin ventanas por las explosiones. En las calles hay tanques rusos calcinados, munición, cráteres, restos de metralla. Uno se puede hacer una idea de lo intensos que fueron los enfrentamientos hace un mes. Los lugareños cuentan que estaban demasiado asustados para salir de sus casas y se quedaron encerrados o en sus sótanos durante la mayor parte de ese tiempo. La televisión alemana recoge también testimonios más o menos estremecedores de los vecinos de Bucha. Y luego los relatos de los testigos oculares, quienes se aventuraron a menudo para tratar de buscar comida. Vieron las calles sembradas de cuerpos. Me contaban que los soldados rusos estaban tan sorprendidos por el nivel de resistencia de los ucranianos, algo que no habían esperado, que básicamente veían a todos los civiles como objetivos, como amenazas potenciales a sus vidas. Y que al caminar por las calles uno se sentía permanentemente observado por francotiradores. A un portavoz, a un asesor del presidente ucraniano Zelensky, le preguntaron si era razonable lo que está diciendo la prensa censurada, amordazada de Moscú. Y es que todos los cadáveres que hemos visto en Irpin y en Bucha son actores aficionados ucranianos vivos que fingen estar muertos. Esto respondió el asesor de Zelensky. ¿Y qué dice de las acusaciones rusas de que son imágenes falsas y un montaje? Había decenas, quizás centenares de periodistas internacionales en Bucha. Y no solo de los países occidentales, sino de todo el mundo. Y no he oído ni a uno que diga que podría haber sido un montaje para provocar. Hoy el presidente ucraniano Zelensky, que fue elegido por la inmensa mayoría de su nación en 2019, se dirigió al Parlamento español. En un discurso vibrante dijo que lo que está ocurriendo ahora, abril de 2022, en Ucrania, se parece mucho a lo que ocurrió en el Guernica, en España, en abril de 1937, en plena Guerra Civil Española, cuando las aviaciones de Alemania, de Italia y del bando nacionalista franquista destruyeron por completo esa localidad, el Guernica. Zelensky compara la agresión rusa a Ucrania con el bombardeo a Guernica en 1937. En su intervención ante el Parlamento español, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recordó la destrucción de la ciudad española de Guernica durante la Guerra de España por la aviación alemana, italiana y del bando golpista de la República. Reclamó una mayor implicación de Occidente tras la invasión de su país por Rusia. Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937, cuando todo el mundo supo lo que ocurrió en una de sus ciudades, Guernica. Zelensky deploró, hablándoles a los parlamentarios españoles, que ciertas empresas del Reino de España, como Porcelanosa, sigan haciendo negocios con Moscú.
El presidente ucraniano, que demandó sanciones más contundentes contra Rusia por la invasión de su país, pidió expresamente que empresas españolas concretas dejaran de hacer negocios en Rusia, aunque una de las citadas, Porcelanosa, ha asegurado que dejó de vender en Rusia desde el mismo día de la invasión. Quiero dirigirme a empresas como Maxam, Porcelanosa, Sercove y otras compañías. Ustedes las conocen mejor que yo. Para pedirles, por favor, que dejen de hacer negocios con Rusia. ¿Cómo permitir que los bancos rusos generen beneficios mientras están torturando a gente? ¿Cómo permitir que las compañías europeas tengan beneficios mientras destruyen mi país? Tiene razón, por supuesto, pero lo verdaderamente importante es que el mundo libre deje de comprarle gas, petróleo y carbón a Rusia. Si esto ocurre, entonces Putin se va a quedar sin dinero para financiar la guerra. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta. La prensa británica recoge este pedazo de información vertido por un reportero ruso, pero un reportero ruso que aparentemente no miente, o sea, que no está subordinado a la censura oficial de la dictadura de su país. Este reportero ruso despacha desde Irpin y confirma que allí los soldados invasores mataron a por lo menos 300 civiles. До войны в Ирпене проживало около 60 тысяч населения. Большинство горожан во время войны выехали или были эвакуированы. Сейчас здесь все еще остается около 3,5 тысяч. И по предварительным подсчетам где-то 200-300 человек погибли. Это часть Ирпеня, коттеджный городок, который называется Sweet Home, милый дом. Сейчас здесь все квартиры полностью разрушены, стекла выбиты, а посреди дороги стоят вот разбитые грузовики, в частности, бензовоз. El primer gran fiasco militar ruso ocurrió el día mismo que comenzó la guerra, el jueves 24 de febrero. Trataron de capturar el aeródromo militar de Hostomel, al norte de Kiev, porque ahí querían aterrizar los rusos luego sus enormes aviones Antonov con un montón de tropa, incluso con soldados cayendo en paracaídas. Pero no pudieron capturar el aeropuerto de Hostomel ni los alrededores de Hostomel, perdón. Todo en ruinas, en escombros, todo destruido, deshecho, lo mismo en Borodianka, a 50 kilómetros de Kiev. La destrucción en Borodianka, 50 kilómetros al noroeste de Kiev, es palpable tras la retirada de las tropas rusas la semana pasada. Un recorrido por la carretera que atraviesa la ciudad ucraniana muestra los signos de la violencia, con edificios destruidos, tanques quemados y casas que fueron reducidas a escombros. Чесно, я навіть дивитись не можу. Я не можу дивитись на це, хочеться плакати, що Ni siquiera puedo mirar esto, me dan ganas de llorar. за моє життя оце все строїлось. Раніше Бородянка було, таке маленьке село, частні. Estos edificios que se construyeron a lo largo de mi vida, cuando Borodianka era un pequeño poblado con casas privadas que vi construir y ahora la gente perdió sus hogares. Me dan ganas de llorar. No es para menos, claro. Pero en Borodianka no hay tantos civiles asesinados por los rusos. No mataron indiscriminadamente como en Irpin y en Bucha. Durante una breve visita a Borodianka, la AFP no vio cadáveres como en el caso de Bucha, donde se observaron los cuerpos de 20 personas en una sola calle. En el caso de Borodianka, aunque el costo humano no está claro, la devastación parece más importante y los habitantes dicen que muchos de sus vecinos murieron. Otras personas están bajo las ruinas. Está este edificio cerca de la oficina de impuestos en el centro de la ciudad, donde 2 secciones fueron completamente destruidas.
Si lo puedes ver, ahí está. 2 secciones y aún hay personas debajo de las ruinas. Un perrito busca minas sembradas por los rusos entre los bosques de Ucrania. Qué maravilla ese perrito, porque es un peligro toda la artillería, los cohetes, las bombas, los misiles que los rusos dejan abandonados mientras se baten en retirada. Muchos de estos cohetes pueden estallar. Allí ven ustedes a valerosos ucranianos recogiendo, desactivando piezas de artillería lanzadas por la ofensiva rusa que ha fracasado y que ha tenido que retirarse. Ucrania va ganando la guerra. Cada día que pasa sin que los rusos conquisten Kiev y enarbolen su bandera en la capital ucraniana es un triunfo para Ucrania. Y así de noche también los javelines y los Stinger ucranianos destruyen tanques y helicópteros rusos. Verán ustedes la estela del misil que surca el aire, tiene un sensor infrarrojo que busca el calor e impacta con un tanque o un vehículo militar pesado. Los ucranianos apuntan sobre todo a los camiones cisterna para dejar a los tanques luego sin combustibles. Un éxito, la heroica resistencia ucraniana. Ya regresamos. Bueno, para terminar, el dictador venezolano abrió hoy su bocaza, ¿no? ¿Condenó la guerra en Ucrania? No, qué ocurrencia. ¿Le exigió al dictador ruso que se retire de Ucrania? Tampoco. ¿Qué dijo entonces? Anunció un Festival Mundial de Salsa. Vamos a hacer el Día Internacional de la Salsa, Festival Mundial de la Salsa Caracas 2022. ¿Cuándo es que es el Festival Mundial de la Salsa en Caracas? Tenemos pensado hacerlo el 11 de junio. Más nada, 11, 12, 13, 14, 15 de junio, Festival Mundial de la Salsa Caracas 2022. Qué asco, ¿no? Qué repugnancia, qué idiotez, qué estupidez oceánica la de Maduro, ¿no? Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Seguiremos conspirando mañana. Muy buenas noches.